Cuando las naciones atraviesan sus momentos más oscuros, todas acaban recurriendo a la misma solución prohibida. No importa si son imperios antiguos o superpotencias modernas. No importa si sus líderes son reyes, presidentes o dictadores. Cuando las paredes empiezan a cerrarse, cuando las deudas se acumulan y las guerras exigen recursos que ya no existen, todos toman la misma decisión fatal: encender las impresoras. Y cada vez que hacen esto, el resultado es catastrófico. Hoy vamos a sumergirnos en 3 momentos de la historia en los que civilizaciones enteras creyeron poder engañar a la realidad creando dinero de la nada. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia antigua, es un patrón de autodestrucción que la humanidad insiste en repetir, y ahora las señales de alerta están parpadeando más fuerte que nunca. El proceso es siempre el mismo. Primero viene la crisis, caos político, colapso económico, guerras. El gobierno necesita dinero, pero el tesoro está vacío. Aumentar impuestos causa revueltas. Contraer deudas tiene límites. Entonces surge la solución mágica: imprimir más moneda, crear riqueza de la nada. Problema resuelto, ¿cierto? Incorrecto. Porque lo que viene después es siempre la misma secuencia de pesadillas. Los precios se disparan, las economías se disuelven, la sociedad se fragmenta. Imperios que un día dominaron el mundo acaban reducidos a polvo. El dinero que creían que sería su salvación se transforma en el veneno que los destruye. Y aquí está lo más inquietante. Todo líder que sigue este camino cree que su caso es diferente. Piensan que su situación es única, que sus economistas son más inteligentes, que su sistema es más sólido. Observan a otras naciones derrumbarse y se dicen a sí mismos: eso nunca nos pasaría a nosotros. Hasta que pasa. Los comerciantes guardaban su riqueza en esas monedas. Los ciudadanos ahorraban en ellas para la vejez. Los templos brillaban con plata reluciente. Pero mantener un imperio costaba una fortuna, una cantidad de dinero inimaginable. Las legiones estacionadas en fronteras distantes exigían pago constante. Carreteras, acueductos y foros necesitaban mantenimiento continuo. Y Roma, por supuesto, siempre estaba en guerra en algún lugar. En Germania, en Partia, en Britania, o enfrentando rebeliones en la Galia. Cada campaña drenaba el tesoro imperial. Para el segundo siglo, las cuentas ya no cerraban. La recaudación de impuestos no era suficiente para sostener los gastos militares. El pueblo estaba exhausto, y aumentar los tributos podía provocar una nueva revuelta. Los préstamos también tenían límites, ya que el mundo aún no conocía bancos centrales ni mercados de deuda. Entonces, los emperadores creyeron haber encontrado una solución genial. En lugar de admitir la bancarrota, comenzaron a reducir en secreto el contenido de plata de cada denario. No lo suficiente como para que el pueblo lo percibiera de inmediato, pero sí para multiplicar las reservas metálicas del Estado. Con la misma cantidad de plata podían acuñar muchas más monedas. Más monedas significaban más poder adquisitivo para el gobierno. Problema resuelto, o al menos eso creían. Los números cuentan una catástrofe en cámara lenta. Bajo el gobierno de Augusto, en los primeros días del imperio, el denario contenía alrededor del 95% de plata pura. Los ciudadanos podían morder la moneda y sentir el sabor del metal verdadero. Sentían el peso, la solidez. Era riqueza tangible, algo que se podía sostener con las manos. Pero cada nuevo emperador raspaba un poco más del metal precioso. A comienzos del siglo III, durante el reinado de Caracalla, el contenido de plata ya había caído al 50%. La moneda todavía parecía la misma,
Aún llevaba el sello imperial, símbolo del poder romano, pero la mitad de su valor había desaparecido. El declive solo se aceleró. Hacia mediados del mismo siglo, bajo el gobierno de Galieno, el denario contenía menos del 5% de plata. Lo que antes había sido una sólida moneda de plata se había convertido en un pedazo de bronce cubierto por una fina capa plateada. Los ciudadanos no eran ingenuos. Percibían que las monedas eran más ligeras, que su sonido era diferente. Los comerciantes comenzaron a pesarlas, probarlas y rechazar aquellas claramente degradadas. La inflación los seguía como una sombra. Los precios subieron porque el dinero literalmente perdía valor. Una medida de trigo que antes costaba 1 denario pasó a costar 2, luego 5, luego 10. No porque el trigo se hubiera vuelto escaso, sino porque las monedas estaban huecas por dentro. Los ciudadanos perdieron la confianza en la moneda y empezaron a exigir pagos en mercancías, oro o monedas extranjeras. En respuesta, el gobierno hizo lo que siempre hace cuando está acorralado. Imprimió aún más dinero, y eso solo aceleró el colapso. Las economías locales volvieron al trueque. Agricultores comenzaron a intercambiar granos por herramientas. Artesanos cambiaban cerámicas por ropa. El sofisticado sistema monetario que sostenía el imperio se estaba fragmentando en simples intercambios primitivos. Roma se estaba literalmente desintegrando, una moneda devaluada a la vez. Pero la verdadera tragedia aún estaba por venir, porque cuando el dinero pierde completamente su valor, todo lo demás se derrumba junto con él. Los soldados dejaron de recibir sus pagos y empezaron a amotinarse o desertar. Los recaudadores de impuestos veían sus colecciones volverse inútiles antes de entregarlas a Roma. Los gobernadores provinciales descubrieron que administraban territorios incapaces de contribuir al tesoro imperial. La situación alcanzó su punto máximo durante lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, el imperio se sumergió en 5 décadas de caos absoluto. Casi 50 emperadores subieron al poder y la mayoría fue asesinada pocos meses después. Epidemias devastaron las provincias, tribus bárbaras presionaron las fronteras y guerras civiles estallaron mientras los generales disputaban el control. Y detrás de todo ese colapso político había una verdad simple. El dinero había quebrado, y con él todo el sistema también. Ningún imperio puede sobrevivir con una moneda sin valor, así como nadie puede construir una casa sobre arenas movedizas. La base estaba podrida, y toda la estructura se derrumbaba junto. El emperador Diocleciano intentó contener el desastre imponiendo controles de precios. En el año 301 después de Cristo, publicó el Edicto de Precios Máximos, que fijaba el valor de más de 1000 productos y servicios, y decretaba pena de muerte a quien desobedeciera. El resultado fue un fiasco. No se puede decretar valor a un dinero que ya ha perdido valor, así como no se puede ordenar al sol que deje de brillar. El mercado negro floreció, el comercio oficial colapsó, y el pueblo aprendió en la práctica que ninguna ley puede restaurar una moneda destruida. Roma terminó abandonando el denario, y bajo Constantino introdujo los sólidos de oro. Pero ya era demasiado tarde. El Imperio Romano de Occidente estaba vacío, sostenido solo por la inercia y la memoria de una grandeza que ya no existía. Y ahí viene la primera gran lección de la historia sobre la impresión de dinero. Todo siempre comienza con una crisis que parece justificar medidas extremas. Siempre hay líderes que creen poder controlar el proceso, administrar el resultado
y escapar del destino de quienes vinieron antes. Pero el final es invariable. El colapso de Roma debería haber servido como advertencia para toda la humanidad. En vez de eso, se convirtió en el manual que cada gobierno desesperado terminaría siguiendo. Avancemos 16 siglos en el tiempo hasta la Alemania derrotada de 1918 y veremos el mismo patrón repetirse con precisión aterradora. El Tratado de Versalles no solo terminó la Primera Guerra Mundial, también condenó a Alemania a la muerte financiera. Las potencias aliadas impusieron reparaciones tan inmensas que desafiaban cualquier lógica. Fueron 132.000 millones de marcos en oro, equivalentes a unos 400.000 millones de dólares actuales. Para ponerlo en perspectiva, ese valor superaba todo el PIB alemán de la época. Los vencedores querían que Alemania pagara toda la guerra con intereses durante los próximos 60 años. Ante esto, el gobierno alemán se enfrentó a un dilema imposible: negarse a pagar y sufrir ocupación militar de franceses y británicos, aumentar impuestos hasta provocar una revolución, contraer préstamos impagables o recurrir a la vieja y tentadora salida: imprimir dinero. Al principio, parecía una medida temporal e inofensiva. El Reichsbank comenzó a emitir nuevos billetes para cubrir los pagos de reparaciones. Garantizaron al público que sería solo hasta que pasara la crisis. Las impresoras empezaron despacio, con cautela. Algunos miles de millones de marcos aquí, algunos allá. Pero la deuda, como una fuerza gravitatoria, lo succiona todo hacia su abismo. Una vez que un gobierno comienza a imprimir dinero para pagar sus deudas, nunca más logra imprimir lo suficiente. Cada nuevo pago exige más billetes. Cada nueva emisión debilita el valor de la moneda anterior. A medida que el marco se devaluaba, Alemania necesitaba aún más papel para comprar el oro y las divisas exigidas por los aliados. En 1922, las impresoras ya funcionaban día y noche. El Reichsbank empleaba turnos completos de trabajadores solo para operar las máquinas que producían el nuevo dinero. Imprentas de todo el país fueron contratadas para ayudar a suplir la demanda. El gobierno literalmente fabricaba dinero más rápido de lo que podía contarlo. Los números se volvieron surreales. En enero de ese año, un dólar estadounidense compraba 300 marcos alemanes. En julio, 800. En diciembre, 7.000. El marco no solo estaba cayendo, estaba en caída libre, desplomándose hacia el olvido. Los trabajadores empezaron a exigir pago 2 veces al día, porque el salario recibido por la mañana ya no valía nada por la noche. Los restaurantes cambiaban sus menús cada hora, conforme el precio de los alimentos se disparaba. Comerciantes renunciaron a imprimir etiquetas y comenzaron a escribir los valores en pizarras, borrando y actualizando los números varias veces al día. Pero el verdadero colapso aún estaba por venir. En 1923, la hiperinflación alcanzó niveles sacados de una pesadilla. Los precios no solo subieron, explotaron exponencialmente. Un pan que costaba un marco en 1919 pasó a costar 12 en 1921. A mediados de 1923, el mismo pan ya costaba más de 3.000 marcos. En septiembre, 2 millones. En noviembre, más de 200.000 millones. Ciudadanos empujaban carretillas llenas de billetes para hacer compras básicas. Niños jugaban con montones de dinero porque era más barato que juguetes. Familias empapelaban las paredes con billetes porque costaba menos que comprar papel tapiz real. El marco alemán se transformó en una broma cruel. Un símbolo de humillación nacional impreso en papel que ya no valía nada. El impacto humano fue devastador. Ahorros de toda una vida desaparecieron de la noche a la mañana. Jubilados que habían trabajado durante décadas se encontraron en la miseria.
La clase media, la columna vertebral de la sociedad alemana, fue completamente destruida. Sus cuentas bancarias, pólizas de seguro y bonos del gobierno se convirtieron en simples números sin valor. Mientras tanto, los pocos que entendieron lo que estaba ocurriendo lograron protegerse. Los más ricos escaparon de la ruina. Convirtieron sus marcos en divisas extranjeras, oro o propiedades. Dueños de fábricas liquidaron deudas con papel sin valor y emergieron de la hiperinflación libres de deudas y aún con bienes. Especuladores extranjeros compraron empresas alemanas por valores simbólicos, a veces equivalentes al precio de una comida. Esto generó una transferencia brutal de riqueza de los ahorradores hacia los deudores, de la clase media hacia la élite, de los ciudadanos comunes hacia inversionistas internacionales. La hiperinflación no solo destruyó el dinero, destruyó el tejido social que mantenía unido al país. La confianza se evaporó, los valores tradicionales se derrumbaron, y la creencia de que el trabajo duro y el ahorro traen recompensa se convirtió en una mentira visible para todos. En el vacío dejado por el colapso económico, el extremismo político encontró terreno fértil. Cuando las personas pierden todo lo que construyeron, cuando ven a su propio gobierno arruinar sus economías con manipulación monetaria, se vuelven desesperadas por encontrar a alguien a quien culpar. Empiezan a escuchar con atención a líderes radicales y sus promesas de soluciones fáciles. Fue exactamente eso lo que ocurrió en Alemania. Durante la crisis de hiperinflación, el número de afiliados al partido nazi se disparó. El intento de golpe de Adolf Hitler en Múnich, en noviembre de 1923, ocurrió precisamente en el auge del colapso monetario. El golpe fracasó, pero las semillas estaban plantadas. Cuando el dinero de un pueblo pierde su valor, la gente busca chivos expiatorios y hombres fuertes. La democracia deja de parecer una prioridad. Se convierte en un lujo que ya no pueden permitirse. Alemania solo logró estabilizarse al introducir una nueva moneda respaldada por tierras y oro. La hiperinflación terminó tan rápido como comenzó, pero los daños fueron irreversibles. Una generación entera aprendió de la forma más dolorosa posible que los gobiernos mienten sobre el dinero, que las economías son frágiles y que la democracia no protege a nadie de la destrucción financiera. Esa lección ecoó en la política alemana durante décadas. Influyó en cómo reaccionó el país a la crisis de la década de 1930 y moldeó su política monetaria tras la Segunda Guerra Mundial. El trauma de ver el dinero perder todo su valor no desaparece rápidamente. Se graba en la psique colectiva como una cicatriz que nunca sana por completo. Aún así, el mundo parece no haber aprendido nada del dolor de Alemania. El mismo error sería repetido innumerables veces en países distintos, bajo circunstancias distintas. Porque cuando la crisis llama a la puerta y los gobiernos se ven ante elecciones imposibles, la tentación de imprimir dinero siempre gana. El tercer acto de esta tragedia monetaria no ocurre en la Roma antigua, ni en la Europa devastada por la guerra, sino en la África moderna. Zimbabue, a comienzos de los años 2000, era una nación funcional, con una moneda estable, una agricultura productiva y una economía en crecimiento. 2 décadas después, el país se convertiría en sinónimo de hiperinflación tan absurda que los niños usaban billetes de trillones de dólares zimbabuenses como juguetes. No se trataba de historia antigua, ni de tiempos de guerra. Era el siglo XXI,
con toda nuestra supuesta sabiduría económica. Y aún así, Zimbabue logró destruir completamente su propia moneda. El colapso fue tan profundo que el gobierno terminó abandonándola por completo, adoptando monedas extranjeras solo para mantener el país funcionando. Todo comenzó con una política de redistribución de tierras que arrasó con la producción agrícola. Zimbabue, que antes era el granero del sur de África, exportando alimentos a todo el continente, vio su sector agrícola colapsar casi de la noche a la mañana. La producción se desplomó, las exportaciones desaparecieron y el gobierno comenzó a enfrentar déficits presupuestarios crecientes. Suena familiar. Crisis, arcas vacías, un estado desesperado. El mismo escenario que había destruido a Roma y a Alemania comenzaba a repetirse. Y una vez más, los líderes creyeron que serían diferentes. Se convencieron de que su situación era única, que imprimir dinero no sería un error, sino una solución. Bajo el mando del presidente Robert Mugabe, el gobierno comenzó a emitir nuevos dólares zimbabuenses para cubrir el déficit público. Al principio parecía inofensivo. Algunos miles de millones aquí, otros allá. Lo suficiente para pagar funcionarios y mantener las apariencias. Pero imprimir dinero para cubrir agujeros presupuestarios es como beber agua de mar para calmar la sed. Trae alivio momentáneo, pero empeora el problema. Cada nueva tanda de billetes diluía el valor de los anteriores. A medida que los precios subían, el gobierno necesitaba más dinero para comprar los mismos bienes. Las impresoras aceleraron. En 2003, la inflación ya había alcanzado 3 dígitos. En 2006, superaba el 1000% anual. Y en 2008, Zimbabue se sumergió en una hiperinflación tan severa que los economistas ni siquiera podían medirla con precisión. La tasa oficial de inflación alcanzó la increíble cifra de 89 sextillones por ciento, un número con 21 ceros. El patrón nunca cambia, solo los nombres y las fechas. Los emperadores romanos creían que podían estirar la plata indefinidamente. Los políticos alemanes pensaban que podían imprimir para salir de Versalles. Los líderes de Zimbabue se convencieron de que estaban construyendo una nueva economía. Y cada vez la historia terminó del mismo modo. El dinero murió, el pueblo sufrió, y los imperios se deshicieron en polvo. Lo que hace que la situación actual sea aterradora es la escala. El colapso de Roma fue regional, el de Alemania nacional, el de Zimbabue local. Pero hoy vivimos en un mundo donde todas las principales economías operan con monedas de papel sin respaldo, sostenidas solo por promesas. Los bancos centrales imprimen dinero de forma coordinada, y las deudas ahora se miden en billones, no en millones. Cuando llegue el próximo colapso monetario, no estará limitado a un país o continente, será global. Las señales están por todas partes. Gobiernos imprimiendo billones en cada crisis, niveles de deuda que habrían horrorizado a generaciones pasadas, la inflación regresando tras décadas de estabilidad, el mismo desespero, las mismas excusas, la misma creencia de que esta vez será diferente. La historia puede no repetirse literalmente, pero cuando ignoramos sus lecciones nos destruye igual. Todos los imperios que vimos en esta historia cometieron el mismo error fatal. Confundieron papel con riqueza, promesas con valor, impresión con prosperidad, y todos pagaron el precio máximo. La cuestión no es si el próximo colapso monetario va a ocurrir. La cuestión es, ¿estarás preparado cuando llegue? La historia no habla, grita, nos advierte una y otra vez, y aún así, caminamos hacia el abismo con los ojos abiertos. El dinero puede morir, los imperios pueden caer,
pero lo que realmente importa es si cada uno de nosotros elige aprender o repetir la tragedia. El futuro pertenece a quienes se preparan, no a quienes confían ciegamente en promesas hechas de papel. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete, dale like y comparte este video para que más personas entiendan lo que está en juego. Hasta el próximo video.